Aquel hombre siempre fue visto como alguien imposible de quebrar. En el mundo de los negocios era respetado y temido, y su palabra bastaba para imponer silencio. Sin embargo, dentro de su propia mansión, todo cambió. Después de la muerte repentina de su esposa, la casa seguía grande y elegante, pero emocionalmente vacía. Él se volvió rígido, distante y controlador, convencido de que cumplir con sus responsabilidades financieras era suficiente para ser padre. Pagaba las mejores escuelas, compraba todo lo necesario y mantenía el orden absoluto. Evitaba cualquier conversación que tocara la pérdida, porque sabía que no podría sostener ese dolor. Sin darse cuenta, transformó su hogar en un lugar frío, donde nadie hablaba de sentimientos y donde el silencio se volvió parte de la rutina diaria. Sus 3 hijas trigemelas, todavía pequeñas, crecían dentro de ese ambiente, cargando una tristeza que nunca fue escuchada. La ausencia de la madre y la distancia del padre dejaron una herida profunda. Las niñas reaccionaban con rabia, con desobediencia y a veces con un silencio que incomodaba a cualquier adulto. Evitaban hablar de su madre y se tensaban cada vez que alguien se acercaba demasiado. En pocas semanas, 10 niñeras abandonaron la casa incapaces de lidiar con el comportamiento de las niñas. Cada salida reforzaba la idea del padre de que el problema estaba en ellas, mientras en realidad el abandono emocional se hacía cada vez más fuerte. Las niñas seguían creciendo rodeadas de lujo, pero completamente solas por dentro. El padre, incapaz de manejar sus propias emociones, decidió delegar completamente el cuidado de sus hijas. Convencido de que el problema era la falta de control, buscó una solución externa y rápida. Contrató niñera tras niñera, esperando que alguien lograra imponer disciplina donde él no quería involucrarse. Cada mujer que entraba a la casa encontraba el mismo ambiente rígido, silencioso y tenso. Las niñas reaccionaban con resistencia, con miradas duras, con actitudes que parecían desafío, pero que en realidad eran defensa. En pocos días, el cansancio se volvía evidente. Las niñeras se sentían observadas, juzgadas y solas, en una casa donde no existía diálogo ni apoyo. En apenas un mes, 10 amas renunciaron. Algunas se fueron frustradas, otras agotadas, otras claramente afectadas por la carga emocional. El padre recibía cada renuncia con frialdad, interpretándola como una confirmación de su idea de que las niñas eran difíciles. Nunca se preguntó qué estaba fallando en la estructura emocional de la casa, ni qué impacto tenía su ausencia diaria. Cada despedida reforzaba en las niñas la certeza de que nadie se quedaba, de que todo vínculo era temporal y frágil. La mansión comenzó a ser conocida entre cuidadoras como un lugar imposible de soportar, un sitio donde el lujo no compensaba el vacío humano. Fue en ese contexto que una nueva niñera llegó a la casa sin conocer del todo su reputación. No era joven ni impresionable. Había vivido pérdidas, había conocido el rechazo y había aprendido a leer el dolor en silencio. Desde el primer momento percibió algo distinto en ese lugar. Los pasillos eran largos, el aire pesado y las niñas se movían con cautela como si esperaran siempre una reacción negativa. Ella no levantó la voz, no dio órdenes, no intentó imponer autoridad. Se sentó, observó y escuchó. Notó cómo las niñas se mantenían juntas, cómo evitaban el contacto visual, cómo reaccionaban con tensión ante cualquier movimiento adulto. Vio el miedo escondido detrás de la dureza y entendió lo que otros no quisieron ver. Aquellas niñas no eran problemáticas, estaban profundamente heridas. Reconoció señales claras de abandono emocional y ausencia afectiva, algo que ella misma había sentido en otros momentos de su vida. Aún sabiendo que podía perder el trabajo, decidió actuar de manera distinta. Ofreció presencia, calma y respeto sin promesas, sin exigencias.
Solo quedarse ya era un gesto poderoso en una casa donde todos se iban. A lo largo de ese mismo día, la niñera comenzó a notar cambios pequeños pero significativos en el comportamiento de las niñas. No eran transformaciones evidentes ni rápidas, pero estaban allí presentes en los gestos y en la forma en que se movían por la casa. Una de ellas dejó de vigilar cada paso adulto con el mismo miedo. Otra comenzó a permanecer más tiempo en el mismo lugar sin sentir la necesidad de huir. La tercera observaba todo con atención, como si intentara entender si aquella calma era real o solo temporal. La niñera no apresuró nada. Entendía que la confianza no nace de discursos, sino de repetición y coherencia. Preparó una comida simple y las invitó a sentarse sin órdenes ni presión. Durante la comida casi no hubo palabras, pero tampoco gritos. En un momento, una de las niñas derramó un vaso de agua y su cuerpo se tensó, esperando la reacción habitual. La niñera no levantó la voz, no reprendió, no hizo gestos bruscos, solo limpió con calma y siguió como si nada. Esa respuesta inesperada dejó a las niñas confundidas. Poco a poco comenzaron a relajarse intercambiando miradas breves, como si confirmaran que no había castigo. Ese gesto sencillo tuvo un peso enorme, porque por primera vez alguien no reaccionó desde la autoridad, sino desde la comprensión. La casa seguía silenciosa, pero ya no era un silencio de amenaza, era un silencio de pausa. La niñera sentía el cansancio en el cuerpo, pero también la responsabilidad. Sabía que cualquier error podía cerrar de nuevo esas puertas emocionales. Aún así, eligió quedarse presente consciente de que esas niñas habían aprendido demasiado pronto que los adultos siempre se van. Desde su despacho, el padre comenzó a notar cosas que lo incomodaban profundamente. Al principio fueron sonidos suaves, risas tímidas que no escuchaba desde hacía años. Luego escenas breves al pasar por los pasillos, las niñas sentadas en el suelo tranquilas, cerca de la niñera, sin discusiones, sin tensión visible. Aquello rompía su idea de que solo el control podía traer orden. Observaba a distancia sin intervenir, sintiendo una mezcla de molestia y confusión. Durante años había creído que mostrar afecto debilitaba, que acercarse demasiado generaba caos. Sin embargo, lo que veía frente a sus ojos contradecía todo eso. La calma surgía sin reglas estrictas, sin castigos, sin gritos. Esa realidad lo obligó a recordar escenas que había intentado enterrar, momentos en que su esposa se sentaba en el suelo con las niñas, escuchándolas sin prisa. La incomodidad crecía porque comprendía, aunque no quisiera aceptarlo, que tal vez había estado equivocado. Esa idea lo desarmaba más que cualquier problema financiero. Caminó por la casa sintiéndose extraño, como un visitante en su propio hogar. Escuchó una frase corta sobre la madre dicha, en voz baja, por una de las niñas. Ese nombre que él evitaba apareció sin dramatismo, cargado de dolor. El hombre se detuvo, sintiendo un nudo en el pecho. Por primera vez entendió que mientras él se protegía del sufrimiento, ellas lo estaban cargando solas. Algo empezó a quebrarse dentro de él. No era un cambio inmediato ni una solución, pero era el inicio de una verdad que ya no podía seguir ignorando. A medida que avanzaba el día, el padre se volvió incapaz de ignorar lo que estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Cada paso por los pasillos le devolvía una escena distinta a la que estaba acostumbrado. Las niñas ya no parecían vivir en constante alerta y eso lo descolocaba. Intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente regresaba una y otra vez a imágenes simples. Las hijas sentadas en el suelo, la niñera cerca sin imponer nada. Esa normalidad inesperada lo incomodaba porque lo obligaba a mirarse a sí mismo. Recordó las primeras semanas después de la muerte de su esposa, cuando decidió que no podía derrumbarse y que la casa no podía detenerse.
Eligió el silencio creyendo que era fortaleza. Eligió la distancia creyendo que era protección. Con el tiempo esa elección se volvió costumbre y la costumbre se volvió muro. Ahora ese muro comenzaba a mostrar grietas. Caminó sin rumbo fijo por la observando espacios que conocía, pero que ya no sentía propios. Comprendió que no sabía cómo estaban sus hijas, que no conocía sus miedos ni sus pensamientos. Esa revelación fue dolorosa porque le mostró una ausencia que no podía justificar con trabajo ni con dinero. El ruido leve de una risa lo detuvo otra vez. Sintió vergüenza y culpa, pero también miedo. Miedo de no saber cómo acercarse. Miedo de haber llegado demasiado tarde. Por primera vez desde la pérdida, entendió que evitar el dolor no lo había eliminado, solo lo había trasladado a las niñas. Esa comprensión lo dejó quieto sin respuestas, pero consciente de que algo dentro de él había cambiado para siempre. El momento decisivo llegó sin anuncio ni preparación. Las niñas estaban sentadas en el salón, cerca de una ventana por donde entraba la luz de la tarde. La niñera las observaba en silencio, notando la tensión creciente en una de ellas. Sus manos se movían inquietas, como si el cuerpo pidiera algo que no sabía expresar. Sin presionar la mujer, se acercó un poco, manteniendo una presencia tranquila. Entonces, una de las niñas rompió el silencio diciendo que extrañaba a su madre. No fue un grito, ni un llanto inmediato. Fue una confesión contenida durante mucho tiempo. Esa frase abrió lo que estaba cerrado. Las otras reaccionaron de formas distintas. Una comenzó a llorar sin control. Otra se quedó rígida, incapaz de moverse. La niñera no interrumpió, no corrigió, no intentó distraer. Permitió que el momento existiera. Las niñas hablaron de noches largas de miedo, de sentirse solas, incluso dentro de una casa grande. Era la primera vez, desde la muerte de la madre, que podían decirlo sin ser calladas ni apuradas. La escena era intensa, real, cargada de un dolor que había sido ignorado durante años. La niñera sentía el peso de cada palabra, consciente de que estaba sosteniendo algo frágil. Sabía que ese desahogo no solucionaría todo, pero también sabía que era necesario. Las niñas no necesitaban control, necesitaban ser escuchadas, y por primera vez, alguien se quedó allí sin huir, sosteniendo ese dolor con respeto y humanidad. El padre presenció esa escena desde la puerta sin ser visto. Cada palabra, cada gesto, cada silencio le llegó con una fuerza que no esperaba. Sintió cómo la imagen que tenía de sí mismo comenzaba a romperse. Siempre se había considerado responsable, fuerte, capaz de sostener cualquier situación. Sin embargo, en ese instante entendió que había fallado donde más importaba. Mientras intentaba mantener todo bajo control, había dejado a sus hijas solas con el dolor. El llanto que escuchó no era reciente, era acumulado, cargado de años de silencio y ausencia. La culpa apareció de golpe, acompañada de vergüenza y una tristeza profunda que no sabía cómo manejar. Permaneció quieto, sin atreverse a entrar, con el corazón acelerado. El miedo a no saber qué decir lo paralizaba, pero también comprendía que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Esa escena lo obligó a enfrentar su propio duelo, algo que había evitado desde la muerte de su esposa. Recordó cómo decidió cerrar emociones creyendo que así protegería a la familia. Ahora veía el resultado de esa decisión. El dinero no había servido de refugio, solo había creado distancia. No hubo una revelación grandiosa ni una solución inmediata. Solo un hombre roto observando a sus hijas expresar un dolor que él había ignorado por demasiado tiempo. En ese instante comprendió que el verdadero problema nunca fueron las niñas, sino su incapacidad de estar presente cuando más lo necesitaban.
Esa verdad no lo liberó, pero lo dejó sin excusas. Después de ese momento, la casa quedó envuelta en un silencio diferente, menos rígido, pero cargado de emociones nuevas. Las niñas permanecieron cerca de la niñera, exhaustas por haber dicho en voz alta lo que llevaron dentro durante tanto tiempo. Ella no intentó llenar ese espacio con explicaciones ni consejos, simplemente se quedó ofreciendo presencia. Les alcanzó agua, acomodó cojines y permitió que cada una reaccionara a su manera. Una de ellas se quedó dormida, apoyada en su brazo, vencida por el cansancio emocional. Las otras dos miraban al vacío, con los ojos hinchados, pero sin la tensión habitual. Algo se había movido dentro de ellas. La niñera sentía alivio, pero también preocupación. Sabía que el padre había escuchado y no sabía cómo reaccionaría, aún así no se arrepentía. Había elegido priorizar a las niñas, aunque eso significara incomodar al hombre que pagaba su salario. Mientras ordenaba el salón, pensaba en cuántas veces había visto niños etiquetados como problemáticos, cuando en realidad estaban heridos. No se sentía heroína ni salvadora, se sentía cansada humana, consciente de sus límites pero segura de haber hecho lo correcto. Para ella quedarse cuando otros se iban ya era un acto de responsabilidad. La mansión seguía siendo grande y fría, pero ese rincón había cambiado. Por primera vez no parecía un lugar hostil, sino un espacio donde el dolor había sido reconocido aunque fuera tarde. El padre pasó el resto de la tarde caminando por la mansión. Sin un destino claro, canceló reuniones, dejó llamadas sin responder y se sentó frente a documentos que no logró leer. La escena que había presenciado seguía repitiéndose en su mente una y otra vez. Cada palabra de sus hijas parecía señalar algo que él había evitado durante años. Se dio cuenta de que nunca les había preguntado cómo estaban de verdad. Siempre asumió que el silencio significaba adaptación, cuando en realidad era resignación. Ese pensamiento le pesaba en el pecho junto a un miedo. Nuevo el miedo de no saber cómo acercarse, de haber esperado demasiado tiempo. Pensó en su esposa por primera vez sin huir. Recordó cómo ella escuchaba a las niñas con paciencia, cómo se agachaba para mirarlas a los ojos. Comprendió que había intentado borrar ese recuerdo porque lo enfrentaba con su propia fragilidad. Esa tarde se quedó largo rato frente a la puerta del salón sin entrar. Luchaba contra la costumbre de mantenerse distante. No hubo discursos ni decisiones definitivas. Solo un hombre, enfrentando una verdad incómoda, había confundido control con cuidado y dinero con amor. Sabía que reconocer el error no bastaba, pero también entendía que seguir ignorándolo ya no era posible. Algo se había roto dentro de él, pero junto a esa ruptura apareció una posibilidad. No sabía cómo sería el camino ni cuánto tiempo llevaría. Solo entendía que si quería seguir siendo padre, tendría que aprender a estar presente, incluso cuando doliera, incluso cuando no supiera qué hacer. Cuando ya caía la noche, el padre finalmente entró en el salón sin anunciarse. No hizo ruido a propósito, pero las niñas percibieron su presencia de inmediato. Sus cuerpos se tensaron por reflejo, como si esperaran una orden o una corrección. Ese gesto automático lo golpeó con fuerza. Se quedó quieto unos segundos, sin saber dónde poner las manos ni cómo empezar. La niñera levantó la mirada y comprendió que ese momento era delicado. No habló, no explicó nada. Simplemente se apartó un poco, dando espacio. El hombre respiró hondo, acercó despacio. No pidió perdón con grandes palabras ni hizo promesas. Dijo algo simple, reconociendo que había escuchado y que sabía que había estado ausente. Las palabras salieron pesadas, cargadas de vergüenza. Las niñas no respondieron enseguida. Una lo miró con desconfianza, otra bajó la cabeza. La tercera lo observó con una mezcla de miedo y expectativa.
No hubo abrazos ni reconciliación inmediata, pero tampoco rechazo. Para él, ese silencio era distinto, no era vacío, era espera. Permaneció allí algunos minutos más luego. Se retiró sin exigir nada. Sabía que ese gesto no reparaba el daño, pero también sabía que no podía seguir siendo el mismo después de lo que había visto y escuchado. Ese fue su primer paso torpe, incompleto, pero real. Después de ese primer acercamiento, el ambiente de la casa quedó suspendido en una especie de espera. Las niñas no cambiaron de un momento a otro, pero algo en su manera de moverse empezó a ser distinto. Ya no evitaban todos los espacios comunes, ni se escondían al escuchar. Pasos adultos. Aún había tensión, aún había silencios largos, pero ya no eran silencios de miedo. La niñera seguía acompañando, sin invadir, observando cada gesto con atención. Sabía que el proceso era frágil y que cualquier presión podía romperlo. Decidió mantener la misma postura, calma, presencia y coherencia. Durante la noche, una de las niñas salió de su habitación, varias veces, incapaz de dormir. La niñera la acompañó sin preguntas, sin exigir explicaciones. Solo se sentó cerca hasta que el cuerpo relajó. En otra habitación, una de las hermanas permanecía despierta mirando el techo, como si esperara algo. El padre caminaba por la casa sin rumbo, claro, escuchando esos pequeños movimientos. Comprendía que durante años había ignorado escenas como esas, delegando siempre a otros. Esa noche no se escondió en su despacho. No sabía cómo intervenir, pero decidió quedarse despierto, atento a lo que ocurriera. Ese gesto silencioso fue una forma nueva de presencia. No resolvió nada. No calmó todos los miedos, pero rompió una costumbre antigua, la de desaparecer cuando la incomodidad aparecía. Al amanecer, el cansancio era evidente, pero también una sensación desconocida, el sentimiento de haber atravesado la noche sin huir por primera vez desde la muerte de su esposa. La mañana siguiente comenzó sin grandes cambios visibles, pero con una energía distinta. El padre bajó a la cocina antes de salir a trabajar, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Preparó un desayuno simple, sin saber si las niñas aparecerían. Cuando lo hicieron, se detuvieron al verlo allí, sorprendidas. Él no habló demasiado, no dio órdenes, solo se quedó compartiendo el espacio. Las niñas comieron en silencio, observándolo de reojo, buscando señales de lo que vendría. No hubo gestos de afecto, ni conversaciones profundas, pero tampoco hubo tensión. Ese momento breve tuvo un peso importante porque mostró que la presencia podía existir sin exigencias. El padre salió luego al trabajo con la mente lejos de las reuniones. Pensaba en lo de poco que sabía, de sus rutinas, de sus miedos nocturnos. En la casa, la niñera notó que las niñas estaban más tranquilas, aunque seguían cautelosas. Se acercaban un poco más, preguntaban cosas pequeñas, probaban nuevos límites. Ella respondía con la misma calma, sin prometer nada. Entendía que la seguridad se construía con consistencia, no con palabras grandes. Durante la mañana hubo recaídas, momentos de enojo y silencios incómodos. Nada se resolvía de forma mágica, pero había algo nuevo. Nadie estaba huyendo. Ese cambio, aunque pequeño, marcaba una diferencia profunda en una casa donde durante mucho tiempo la ausencia había sido la respuesta habitual. A lo largo de ese día, el padre comenzó a sentir el peso real de estar presente. No era un esfuerzo físico, sino emocional. Cada gesto de las niñas, cada reacción inesperada le exigía atención, algo que no estaba acostumbrado a ofrecer. Varias veces sintió el impulso de corregir, de imponer silencio o de retirarse como había hecho durante años. Pero algo lo detenía. Permanecía cerca incluso cuando no sabía qué hacer. Observó a las niñas discutir, por cosas pequeñas elevar la voz, y luego cerrarse de golpe. Antes habría intervenido con autoridad o habría delegado la situación. Esta vez
Se quedó incómodo sin respuestas claras. Dijo frases torpes. Se equivocó más de una vez, pero no se fue. Esa permanencia imperfecta comenzó a tener un efecto. Las niñas no se calmaban siempre, pero notaban que él seguía allí. Eso alteraba la dinámica a la que estaban acostumbradas. El padre sentía culpa por el tiempo perdido, pero también comprendía que quedarse en ese presente difícil era la única forma de no repetir el abandono. Al final de la tarde, cuando las niñas se retiraron a sus habitaciones, el cansancio emocional lo dejó vacío pero consciente. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió desconectado de su propia casa, sino enfrentado a una realidad que exigía algo más que dinero, control o distancia. La niñera observaba esos cambios con cautela, sin entusiasmo exagerado. Sabía que los procesos reales avanzan despacio y que pueden retroceder con facilidad. Veía errores, tensiones y silencios pesados, pero también reconocía señales claras de avance. Las niñas ya no reaccionaban con el mismo miedo automático. Se acercaban más, hacían preguntas simples, buscaban contacto sin tanta desconfianza. La mujer mantenía su postura básica: presencia, respeto, coherencia. No intentaba dirigir al padre ni corregirlo. Entendía que ese vínculo necesitaba espacio propio. Mientras ordenaba pensaba en cuántas familias vivían situaciones similares sin que nadie las mirara de verdad. No sentía orgullo ni satisfacción personal, sentía responsabilidad. Sabía que su rol tenía límites y que en algún momento su presencia dejaría de ser central, y eso era necesario. Al final del día, miró a las niñas tranquilas por unos instantes, y luego al padre sentado en silencio. No intercambiaron palabras, no hacía falta. Ambos comprendían que nada estaba resuelto, pero que algo importante había comenzado. Un proceso lento, lleno de errores, pero real. En una casa donde durante años la ausencia había sido la norma, quedarse ya era una forma de cambio. Con el paso de las horas, el padre empezó a notar que la casa ya no lo expulsaba como antes. Cada espacio le exigía atención, y eso lo cansaba de una forma nueva. No era el cansancio del trabajo, ni de las decisiones rápidas, era un cansancio lento, profundo. Escuchar sin interrumpir, observar sin controlar, quedarse cuando todo invitaba a huir, le exigía más que cualquier negociación empresarial. Varias veces pensó en encerrarse en el despacho como hacía siempre, pero algo lo retenía. Quizá era la imagen de sus hijas hablando del dolor, quizá la certeza de que volver a desaparecer tendría un costo mayor. Esa noche durante la cena, una de las niñas se negó a comer. El silencio se volvió tenso. Él sintió el impulso inmediato de imponer autoridad, pero se detuvo. Preguntó sin exigir, aunque la respuesta fue confusa. Aún así no presionó. Permitió que el momento pasara. Sin castigo ni retirada, esa decisión pequeña le pareció enorme. La incomodidad quedó flotando, pero nadie huyó. Para el padre ese instante marcó una diferencia. Comprendió que estar presente no significaba resolver, sino acompañar, incluso cuando no había soluciones claras. Al final de la noche se quedó solo en la sala, pensando en todo lo que había evitado durante años. No se castigó con reproches interminables. Entendió que la culpa sin acción solo paraliza. Lo único posible ahora era sostener ese compromiso de presencia, aun cuando doliera, aun cuando no supiera cómo hacerlo bien. La niñera comenzó a sentir que su papel dentro de la casa estaba cambiando de manera sutil. Las niñas seguían buscándola, pero ya no como único refugio emocional. Eso le indicó que algo empezaba a reorganizarse internamente. Para ella esa señal era más importante que cualquier palabra. Observó cómo una de las niñas se acercó al padre para mostrarle un dibujo. El gesto fue breve, casi tímido, pero cargado de significado. El padre reaccionó con torpeza, hizo preguntas simples y se quedó mirando. La niñera decidió no intervenir.
Entendía que esos momentos necesitaban espacio propio. Más tarde, mientras ordenaba la cocina, pensó en cuántas veces había visto adultos perder oportunidades similares por miedo a equivocarse. Aquella familia aún estaba lejos de una estabilidad emocional, pero ya no estaba estancada. El padre empezaba a aceptar que no podía reparar todo de una vez y dejó de buscar resultados inmediatos. Se concentró en no abandonar el proceso. Esa renuncia al control absoluto fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Al caer la tarde, la casa volvió a quedar en silencio, pero no era un silencio opresivo. Era un silencio lleno de cosas no dichas, pero también de posibilidades. La niñera se preparó para irse con la sensación de que aunque aún quedaba mucho por recorrer, ya no estaba sola sosteniendo el peso emocional de esas niñas. Al anochecer, el padre decidió sentarse un momento en el borde de la cama de las niñas antes de que durmieran. No lo había hecho desde que eran muy pequeñas. El gesto le resultó extraño, casi ajeno. No sabía qué decir ni cómo empezar. Las niñas lo miraban con atención contenida, como si evaluaran cada movimiento. Él habló poco. Preguntó cómo se sentían sin insistir. Cuando las respuestas fueron cortas, notó que una evitaba mirarlo, otra lo observaba con curiosidad, y la tercera parecía debatirse entre acercarse o mantenerse distante. No intentó forzar un abrazo ni una muestra de cariño. Solo se quedó allí unos minutos más de lo habitual, respetando el espacio. Al levantarse, sintió una mezcla de frustración y alivio. Frustración por no saber hacerlo mejor, alivio por no haber huido. Caminó por el pasillo con la certeza de que esos momentos simples y torpes serían ahora parte de su aprendizaje. Comprendió que reparar no era borrar el pasado, sino enfrentarlo todos los días con paciencia. Esa noche durmió poco, pero no por insomnio, sino por una mente que por primera vez no estaba completamente cerrada al dolor. Pensó en su esposa con tristeza abierta, no como una huida. Reconoció cuánto había intentado borrar su presencia para no sentir la pérdida. Entendió que al hacerlo también había borrado una parte esencial de la vida de sus hijas. Esa aceptación no lo liberó, pero lo volvió más consciente, y en esa conciencia comenzó a tomar forma una manera distinta de estar presente, aún sin saber hacerlo bien. La niñera, ya en su casa, repasaba el día mientras preparaba algo sencillo para cenar. Sentía el cansancio acumulado en el cuerpo y en la mente. Sabía que la jornada había sido intensa para todos, incluso para ella. Pensó en las niñas, en sus miradas menos tensas, en los gestos pequeños que indicaban confianza. Se preguntó cuánto tiempo más sería necesaria en esa casa y si el padre lograría sostener el cambio inicial. No tenía respuestas, y esa falta de certeza ya no la inquietaba tanto. Había aprendido que los procesos humanos no siguen líneas rectas. Algunas historias avanzan, otras se estancan, otras retroceden antes de seguir. Lo importante para ella era haber actuado con honestidad. Recordó la mano pequeña aferrándose a la suya al despedirse y entendió que al menos por ahora su presencia había tenido sentido. No se sentía responsable de salvar a nadie. Se sentía parte de un proceso frágil humano, imperfecto. Sabía que al día siguiente volvería a esa casa con la misma actitud. Observar, escuchar, quedarse mientras fuera necesario. Porque a veces el cambio comienza simplemente cuando alguien decide no mirar hacia otro lado, y aunque no hubiera garantías ni finales perfectos, ese gesto sencillo podía abrir un camino distinto para todos. La mañana siguiente avanzó con una sensación distinta dentro de la mansión, como si todos caminaran con más cuidado. El padre salió temprano para trabajar, pero algo había cambiado incluso en su ausencia. Las niñas se levantaron sin el mismo nivel de tensión, aunque el silencio seguía presente. La niñera las acompañó en la rutina sin apuro, respetando.
Los tiempos de cada una. Notó que ya no reaccionaban con sobresalto ante cada indicación, aunque seguían observando con cautela. Durante el desayuno, una de ellas comentó algo pequeño sobre la escuela. Un detalle sin importancia aparente, pero que antes no habría dicho. La niñera escuchó sin exagerar la reacción consciente de que esos avances se sostienen mejor cuando no se presionan. Mientras tanto, el padre, lejos de casa, no conseguía concentrarse. Pensaba en sus hijas, en la noche anterior, en lo incómodo que había sido sentarse junto a ellas sin saber qué decir. Comprendió que durante años había evitado esos momentos por miedo a sentirse inútil. Esa mañana aceptó que no saber también formaba parte del proceso. Al regresar a la mansión más temprano de lo previsto, decidió no anunciarse. Observó desde lejos cómo las niñas se movían con más libertad, cómo la niñera interactuaba sin órdenes ni rigidez. No intervino, solo miró. Esa observación silenciosa le permitió ver algo que nunca había considerado, que el cuidado no siempre hace ruido, que la presencia constante puede ser más fuerte que cualquier discurso. No se sintió orgulloso ni aliviado. Se sintió responsable, y esa responsabilidad, aunque pesada, ya no le parecía algo de lo que debía escapar. Con el paso de las horas, las niñas comenzaron a probar nuevos límites, no desde la rabia, sino desde la curiosidad. Hacían preguntas, se acercaban más, se permitían pequeños gestos de confianza. La niñera respondía con la misma calma, sin prometer nada que no pudiera. En cumplir, sabía que la seguridad emocional se construye cuando las respuestas son coherentes, no grandiosas. El padre observaba esos intercambios con una mezcla de admiración y desconcierto. Nunca había pensado que algo tan simple pudiera tener tanto impacto. En su mundo, los resultados siempre venían acompañados de estrategias complejas. Allí, en cambio, veía que la constancia y la paciencia estaban haciendo lo que él no había logrado con control. Esa constatación le dolía, pero también le abría los ojos. Durante la tarde, decidió sentarse en el salón mientras las niñas jugaban. No se sumó, no dirigió nada. Solo estuvo. Las niñas lo notaron, pero no se alteraron. Esa normalidad inesperada le pareció un logro silencioso. Recordó cuántas veces había pasado por esa misma habitación sin detenerse, como si la vida familiar fuera un trámite secundario. Ahora cada minuto allí le exigía atención y presencia real. La niñera percibía esa transformación sin celebrarla en voz alta. Sabía que el exceso de expectativas podía romper procesos frágiles. Continuó con su trabajo con discreción, consciente de que el verdadero cambio estaba ocurriendo entre ese padre y sus hijas. El padre comenzó a sentir que el cansancio emocional no desaparecía al final del día, sino que se acumulaba de una forma distinta. No era el agotamiento conocido del trabajo ni de las decisiones rápidas, sino algo más profundo. Escuchar, observar y contener sin imponer le exigía una atención constante que nunca había desarrollado. Varias veces pensó en retirarse, en volver a la comodidad de su despacho, pero algo lo detenía. Quizá era la imagen de sus hijas expresando por primera vez su dolor, quizá la certeza de que huir otra vez tendría consecuencias irreparables. Esa tarde, durante una discusión pequeña entre las niñas, el ambiente se tensó de inmediato. El padre sintió el impulso de intervenir con firmeza, pero se detuvo. Permaneció cerca sin gritar, sin dar órdenes claras. Su presencia era torpe pero real. Las niñas se miraban confundidas. No, estaban acostumbradas a que él se quedara cuando el conflicto aparecía. El silencio fue largo, incómodo, pero nadie se fue. Para el padre, ese instante fue revelador. Comprendió que durante años había confundido autoridad con distancia y fortaleza con ausencia. Al final de la tarde, cuando la casa volvió a calmarse, se sentó solo unos minutos pensando en todo lo que había ignorado.
No se castigó con reproches interminables. Entendió que la culpa solo tenía sentido si se transformaba en acción. Lo único posible ahora era sostener ese esfuerzo diario, aunque fuera imperfecto, aunque doliera. Reconoció que aprender a ser padre en ese momento de su vida sería lento, incómodo y lleno de errores, pero por primera vez estaba dispuesto a intentarlo sin esconderse. La niñera percibía ese esfuerzo con una atención silenciosa. No intervenía más de lo necesario, porque sabía que el vínculo entre el padre y las niñas necesitaba espacio propio. Veía avances pequeños y retrocesos inevitables, y no se sorprendía por ninguno. Su experiencia le había enseñado que los cambios reales rara vez son lineales. Las niñas seguían buscándola, pero ya no con desesperación, sino con una confianza más tranquila. Eso le indicaba que algo se estaba reorganizando internamente. El padre no le pidió consejos ni intentó justificar su pasado. Tampoco ella se los ofreció. Entendía que su función no era dirigir, sino sostener mientras el proceso avanzaba. Más tarde, mientras ordenaba la casa, pensó en cuántas familias vivían situaciones parecidas sin que nadie las mirara de verdad. No sentía orgullo ni satisfacción personal, sentía responsabilidad, sabía que su presencia no sería para siempre y que ese era el objetivo, que las niñas ya no dependieran solo de ella. Al final del día miró una vez más a las niñas tranquilas y luego al padre sentado en silencio. No intercambiaron palabras, no hacía falta. Ambos entendían que nada estaba resuelto, pero que algo importante había comenzado. Un camino lento, frágil, lleno de errores, pero real. Y en una casa donde durante años la ausencia había sido la norma, esa permanencia imperfecta ya representaba una transformación profunda. Con el paso de los días, el padre comenzó a aceptar que no podría reparar el pasado, pero sí influir en el presente. Dejó de preguntarse constantemente qué habría hecho su esposa y empezó a preguntarse qué podía hacer él ahora. Esa diferencia, aunque sutil, marcó un cambio profundo. Las niñas seguían teniendo momentos difíciles, noches inquietas, recuerdos que aparecían sin aviso, pero ya no estaban solas con eso. El padre se permitía mostrar cansancio, reconocer errores, decir que no sabía qué hacer. Esa honestidad, lejos de debilitarlo, lo volvía más humano. Las niñas respondían mejor a esa vulnerabilidad que a cualquier orden firme. La figura paterna, antes distante y temida, empezaba a convertirse en algo más accesible. Todavía frágil, todavía insegura, pero posible. Durante una tarde una de las niñas se acercó para sentarse cerca de él sin decir nada. Ese gesto pequeño tuvo un peso enorme. El padre entendió que la confianza no se exige, se construye con presencia constante. Esa noche, mientras revisaba fotografías antiguas, no lo hizo para castigarse, sino para integrar la pérdida a la historia familiar. Comprendió que el duelo no desaparece, se transforma, y que evitarlo solo había generado más dolor. Esa aceptación no cerró heridas, pero les dio un lugar, y cuando el dolor encuentra lugar, deja de gobernar desde el silencio. La niñera comenzó a preparar su salida de manera gradual, sin anuncios formales ni fechas marcadas. Fue soltando responsabilidades, permitiendo que el padre asumiera cada vez más. Las niñas reaccionaron con inquietud al principio, temiendo otro abandono. Ella lo notó y habló con claridad, sin dramatizar. Explicó que no se iba porque algo estuviera mal, sino porque ahora ya no estaba sola sosteniendo todo. Ese mensaje fue difícil, pero necesario. El padre acompañó ese proceso con miedo, pero sin retroceder. Sabía que asumir completamente ese rol implicaba no tener redown, así decidió quedarse. Hubo despedidas anticipadas, abrazos breves, miradas cargadas de emoción contenida. La niñera no prometió visitas ni mantuvo expectativas falsas. Se fue con honestidad, dejando claro que el vínculo construido
no dependía de su presencia constante. Al verla irse, el padre sintió vértigo, pero también una determinación nueva. Sabía que ahora la responsabilidad era completamente suya. No se sentía listo, pero ya no se sentía ajeno. Esa noche, las niñas buscaron al padre con más insistencia, no porque todo estuviera bien, sino porque sabían que él estaba allí, y esa certeza construida con esfuerzo valía más que cualquier promesa. La casa no se transformó de manera inmediata, ni se llenó de risas constantes. Hubo días difíciles, discusiones, silencios pesados y momentos en los que el cansancio parecía ganar. El padre siguió equivocándose muchas veces, diciendo cosas torpes, reaccionando tarde, aprendiendo a prueba y error. Aún así, ya no desaparecía cuando el conflicto surgía. ¿Se quedaba aunque no supiera cómo resolverlo? Las niñas continuaban cargando la ausencia de la madre, y esa herida no se cerraba con facilidad, pero ahora sabían que su dolor podía existir sin ser negado. El padre entendió que su riqueza nunca lo había protegido de la pérdida y que tampoco podía comprar cercanía. Aprendió poco a poco que el amor no se demuestra con control ni con soluciones rápidas, sino con permanencia. La mansión seguía siendo grande, a veces fría, pero ya no era un lugar emocionalmente vacío. Había presencia, aunque imperfecta, había intentos reales. Cada noche al apagar las luces, el padre sentía el peso del día, pero también una conexión nueva con sus hijas. No era alivio ni orgullo, era compromiso. Un compromiso silencioso que exigía constancia y humildad. Comprendió que la reconstrucción no eliminaba el pasado, pero podía darle un sentido distinto, y aceptar esa verdad fue una de las decisiones más difíciles y necesarias de su vida. Las niñas comenzaron a mostrar cambios sutiles que solo alguien atento podía notar. Dormían un poco mejor, reaccionaban con menos miedo, buscaban al padre en momentos pequeños, no siempre hablaban, pero ya no se cerraban del todo. El padre observaba esos gestos con cuidado consciente de que la confianza era frágil y podía romperse. Sabía que no podía exigir resultados ni apresurar procesos. La ausencia de la madre seguía presente en recuerdos repentinos, en fechas difíciles, en silencios prolongados, pero ya no era un tema prohibido. Poco a poco el nombre de ella empezó a aparecer sin que el ambiente se tensara. El padre no siempre sabía qué decir, pero escuchaba. Y ese acto simple tenía un peso enorme. La casa se adaptaba a una nueva forma de estar juntos, sin promesas grandiosas, sin finales perfectos, solo personas aprendiendo a convivir con lo que dolía sin huir. En ese aprendizaje lento, humano y lleno de errores, la familia comenzaba a construir algo distinto. No una historia idealizada, sino una más real, donde el amor no negaba el dolor, sino que aprendía a sostenerlo. Con el tiempo, el padre dejó de verse a sí mismo como alguien que debía tener siempre el control. Empezó a entender que estar presente no significaba tener respuestas, sino aceptar la incomodidad de no saber qué hacer. Las niñas seguían atravesando momentos difíciles, pero ya no estaban solas en ellos. Cuando surgían preguntas sobre la madre, él no cambiaba de tema ni imponía silencio. A veces solo escuchaba, otras veces reconocía que también le dolía. Esa sinceridad creó un espacio nuevo en la casa donde el sufrimiento ya no era algo que debía esconderse. El padre comprendió que había pasado años huyendo de su propio duelo y que en esa huida había arrastrado a sus hijas sin querer. Aceptar esa responsabilidad fue doloroso, pero necesario. Ya no buscaba ser el padre perfecto, solo alguien que no desapareciera. Las noches seguían siendo largas en algunos momentos, pero también más tranquilas porque la presencia era constante. Las niñas empezaron a confiar, no de forma inmediata ni completa, pero lo suficiente para no sentirse abandonadas. Ese cambio no fue visible para todos, pero fue real dentro de la casa.
La mansión seguía siendo grande y silenciosa, pero ya no era un lugar de miedo, sino un espacio donde la vida poco a poco encontraba lugar nuevamente. La historia no terminó con un final perfecto, ni con todas las heridas cerradas. El padre siguió aprendiendo y equivocándose. Las niñas siguieron creciendo con recuerdos que no desaparecerían. La ausencia de la madre siempre estaría presente, pero ya no como un vacío ignorado, sino como una parte de la historia familiar que podía ser nombrada. La niñera siguió con su vida llevando consigo la certeza de haber hecho lo correcto al quedarse cuando otros se fueron. No cambió el mundo ni salvó a nadie, simplemente vio lo que otros no quisieron ver y actuó con humanidad. Esa decisión fue suficiente para iniciar un cambio real. La familia entendió que la reconstrucción no elimina el pasado, pero puede darle un nuevo sentido. Aprendieron que el amor no se demuestra con dinero ni con autoridad, sino con presencia, incluso cuando duele, incluso cuando no hay respuestas. Y en esa elección diaria imperfecta pero honesta, comenzaron a construir una forma distinta de estar juntos, no por obligación, sino porque por primera vez dejaron de huir.